Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues vamos a continuar esta profundización en la liturgia, en lo que entraña cada una de las celebraciones de la asamblea o de la comunidad cristiana. Eh, para tomar el hilo de la clase anterior, porque es continuación esta de la anterior, solamente os recuerdo unas breves ideas que ya dijimos. El misterio de la muerte y la resurrección de Cristo está al centro de toda nuestra liturgia y de todas nuestras celebraciones. Por lo tanto, es en torno a este misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo que nosotros nos reunimos. Es Él el que nos convoca porque ha vencido la muerte y puede convocar y unir a personas distantes y diferentes porque ha destruido con su resurrección el muro que nos separaba. Y desde esta verdad entonces, nosotros vamos a ir poquito a poco descubriendo qué es lo que ocurre realmente cuando estamos celebrando y a veces no caemos en la cuenta. Por eso esta clase de la semana pasada y la de hoy, en ellas tratamos de entender la liturgia en su forma interior, en su espiritualidad. No vamos a pararnos demasiado en lo que son los gestos, que también los veremos, sino en lo que expresamos a través de los gestos. La liturgia nos tiene que quedar clara que es una oración guiada por el Espíritu Santo en la que Cristo se introduce en nuestras vidas. Por lo tanto, no solamente estamos reunidos nosotros, la Asamblea Cristiana, presidida por un presbítero, sino que Jesucristo, a través de esta sencillez, de esta cosa tan pequeña como es una proclamación, unas oraciones, una proclamación de la palabra, un canto, una homilía, una serie de diálogos y de ofrendas, pues a través de esta cosa tan simple, Jesucristo en persona entra en nuestra vida. Por eso el amor que tiene que ir naciendo en nuestro corazón a, a las celebraciones litúrgicas y a cuidarlas con esmero, no por el aspecto de adorno y engalanar lo que es exterior, sino por lo que en cada celebración está ocurriendo realmente. La acción principal, dice Benedicto XVI, de la liturgia es el actuar de Dios. No es que nosotros cantemos mejor o peor, que hoy nos haya salido mejor la homilía o no, que hoy se haya proclamado mejor el Evangelio o las lecturas, que se haya hecho todo con mucha mayor perfección, sino que la acción principal a la que nosotros nos tenemos que unir
para participar activamente en la liturgia es el actuar de Dios. De nosotros solamente se nos pide en cada liturgia salir a su encuentro. Es como una voz que gritase en cada celebración: atención, aquí está Jesucristo resucitado, aquí está, en medio, irrumpiendo en medio de la vida de la comunidad, salid a su encuentro. Y en cada celebración la Iglesia como maestra nos va haciendo esta invitación. Y salir al encuentro de Dios en cada celebración es acercarnos al poder transformador de Dios a través del acontecimiento litúrgico, dirá Benedicto XVI. Es que creemos profundamente que en cada celebración hay un poder transformador de nuestro corazón, de nuestra vida, de parte de Dios, que con su palabra, que con su espíritu, que con cada una de las acciones de la liturgia va a ir tocando nuestro corazón de piedra hasta transformarlo en un corazón de carne. Esta es la transformación que la liturgia realiza en nosotros. No es que seamos cada vez unos seres más perfectos, más impecables, más rígidos, sino que cada vez tengamos un corazón más semejantes al de Dios. ¿Por qué en nuestro mundo hay tantísima violencia, tanta agresividad? Porque cada vez hay menos que se ponen ante el poder transformador de Dios, que creen menos en que Dios pueda irrumpir de verdad en la vida de los hombres. En cada celebración nos recuerda Benedicto XVI, fijaros, es un momento para orientarnos hacia la resurrección y hacernos capaces de resucitar. Es decir, entrenarnos para Dios, que decíamos el otro día, y para su reino. ¿Por qué? Porque a lo largo del día, con el trabajo, con las dificultades, con las preocupaciones, nos vamos desorientando, nos centramos más en nosotros, en nuestro pequeño mundito, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, y no nos orientamos hacia la resurrección, hacia el poder de Dios. El poder de Dios no es un poder tiránico, como de un soberano que viene a dominar, sino que es el poder de la misericordia, que gobierna con el sufrimiento del amor, porque el amar conlleva sufrir, conlleva renuncia, conlleva parte de la cruz, de entregarse, pero esta entrega te abre a la resurrección y a la vida. Porque la Iglesia no es masoquista, te introduce en la liturgia para entrenarte al reino de Dios, que puedas entrar por la puerta estrecha para que se ensanche tu corazón. Las dos cosas, ¿eh? Entrar por la puerta estrecha para que resucite tu corazón, tu vida entera se llene de luz. Y decíamos el otro día que en este entrenamiento está implicado todo el cuerpo, porque no somos espíritus solos, ¿eh? Tenemos un cuerpo que el Señor nos ha dado para expresar lo que estamos viviendo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma, en lo profundo de nuestro ser, llamadlo como queráis, pero está unido, no estamos separados, ¿eh? Cuerpo y alma. En la antropología bíblica somos uno, como Dios es uno. Llamados el pecado es lo que nos divide, llamados a vivir en unidad.
todo lo que expresamos con nuestra vida, que lo vivamos de verdad en el corazón. Y en la liturgia exactamente igual. Por eso nuestro gimnasio, decíamos el otro día, es cada una de las celebraciones litúrgicas a las que asistimos, en donde eh, el cuerpo entero se ejercita en el reino de Dios. Entonces, vamos, esto ya es nuevo, de hoy vamos a profundizar en las diferentes posturas que en la liturgia están a nuestro servicio para encontrarnos con Dios. Y el primer gesto que profundiza muy bien Benedicto XVI es arrodillarse. Bueno, el primero es la señal de la cruz, que ya la vimos. El segundo que él trata es arrodillarse. Y él va al comienzo de la historia y dice, si miramos toda la historia, los griegos y los romanos rechazaban el gesto de arrodillarse, porque en estas culturas tan antiguas, arrodillarse era algo indigno del hombre libre. Era la postura apropiada de los pueblos bárbaros. Y entonces, entre los griegos y los romanos, este arrodillarse era mal visto. El hecho de arrodillarse en nuestras celebraciones tiene su origen en la Biblia y en la experiencia de Dios que nos transmite la Biblia. En el Antiguo Testamento, Barak significa arrodillarse o doblar las rodillas, que para el pueblo de Israel la rodilla es la fuerza. Es donde nosotros quizás cuando eh, amarás al Señor con todas tus fuerzas, ¿no? Y pensamos en las manos, que es con lo que hacemos la fuerza. Pero para la cultura hebrea, dice Benedicto XVI, las rodillas eran la fuerza del hombre. Y doblar la rodilla ante Dios era doblar nuestra fuerza ante, es decir, rendirse ante Dios, reconocer, yo no soy fuerte, el único fuerte eres tú. Por eso yo doblo la rodilla ante ti, porque yo reconozco que soy débil, que soy un hombre, un ser humano, que no soy Dios. Y que el único fuerte, el único santo, el único Dios eres tú. Por eso era importante para el pueblo de Israel este gesto, porque era el reconocimiento de que todo lo que somos lo hemos recibido de Dios. Tú eres el fuerte, yo si tengo alguna fuerza es porque la recibo de ti. Si puedo con esta cruz, si puedo con esta dificultad, si puedo con este hermano, es porque tú me das la fuerza, porque de mí no brota más que la debilidad. Por eso para los griegos y para los romanos esto era impensable, porque había siempre que demostrar la fuerza del imperio. ¿Mm? Aparece, por ejemplo, a lo largo del Antiguo Testamento en dos momentos muy importantes el doblar la rodilla. Salomón, cuando termina el templo y consagra el templo a Dios, se arrodilló, dice el segundo libro de Crónicas, que se arrodilló frente a toda la asamblea de Israel. Es decir, el rey dobló la rodilla ante Dios y reconoció ante todo el pueblo que el único fuerte era Dios y que si él tenía sabiduría para gobernar, la recibía de él. Un rey sabio, ¿eh? Salomón. Necesitamos de esta sabiduría. Y después del exilio, cuando el pueblo de Israel viene a reconstruir el templo, porque ya ha terminado el exilio y le han dado permiso, Ciro ha dado permiso para que vuelvan a reedificar Jerusalén, pues Esdras
reúne a todo el pueblo para hacer una lección divina, una derás, una escrutación de la palabra pública, y dice que lo primero que hizo es, ante la palabra, arrodillarse. Es decir, Esdras, Ese me ha delante de visto. todo el pueblo, Vamos, me ha visto. reconoce que no pueden vivir, que han vivido en el exilio sin palabra, sin fuerza de Dios, que han vivido en el exilio con solo la palabra de Dios, que es su fuerza, pero que ahora aunque han terminado el exilio, no pueden continuar viviendo si no es bajo la fuerza de la palabra de Dios. Fijaos, en estos dos momentos que son emblemáticos, los más importantes del pueblo doblan la rodilla. Esta es la sabiduría que nos transmite en los escritos de la Biblia, pero en el Nuevo Testamento dice Benedicto XVI que hay, entre otros, ha elegido dos, él, que son como para él como los más emblemáticos, donde aparece el significado de este doblar la rodilla. Y él elige la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Fijaos, esta oración la recogen Mateo, Marcos y Lucas, pero Mateo y Marcos solo dice que Jesús se postró en tierra orando. Solo es Lucas el que dice que oraba puesto de rodillas. Por lo tanto, cuando se va a iniciar la pasión, este gesto es el pórtico de lo que él va a vivir en la pasión. Dobla la rodilla ante Dios, ante su Padre. Cada vez que nosotros doblamos la rodilla, al entrar en una iglesia, al consagrarse en la Eucaristía el pan y el vino, cada vez que nos ponemos a orar por alguien que nos ha pedido que oremos y nos arrodillamos, nos introducimos en la pasión de Cristo. Entramos por el camino que Él entró estrecho. Con este gesto, esto es lo que queremos decir. Cuantísimas veces nos hemos arrodillado sin saber lo que hacíamos, pero en este gesto dice Benedicto XVI que Jesús acepta la caída del hombre. Jesús acepta no solo que el hombre es débil y que va a caer, como él está de rodillas en el Monte de los Olivos, sino que acepta que todo hombre va a caer y que él va a cargar con esa caída. Al doblar la rodilla, Jesús se deja caer en su caducidad, acepta que se ha encarnado, que ha dejado su condición divina, que se ha hecho caduco y que desde esa caducidad, desde esa soledad, desde esa miseria más absoluta que él está sintiendo, desde esa negación de todos los hombres a la voluntad de Dios, él quiere decir sí a la voluntad, en nombre de Dios, a la voluntad de todos, en nombre de todos nosotros, a la voluntad de Dios, para que tengamos un camino al que unirnos, para que no andemos desorientados. Cuando andemos confusos, arrodillémonos. Entonces nos unimos a Jesús, que se ha arrodillado. Este es el gesto, lo que significa el gesto. Luego Benedicto XVI dice, el arrodillarse tiene también un contenido. El contenido es, no se haga mi voluntad sino la tuya. Fijaos, cuando alguien nos pide que recemos por él y nos arrodillamos, estamos diciendo, sobre esta persona
hágase tu voluntad, no la nuestra, solo la tuya, porque tú eres el único que tienes la sabiduría para saber qué es bueno. Y al arrodillarnos, dice Benedicto XVI, aceptamos que la libertad del hombre, es decir, no se haga mi voluntad, que esta es la gran libertad humana. Es más, dice Benedicto XVI, el fundamento y la posibilidad de toda libertad. ¿Por qué? Porque el hombre es esclavo. Solo es libre si recibe la libertad de Dios. Es decir, si se pone de rodillas y dice, tú eres el libre, yo no, yo soy esclavo, tú dame tu libertad. Por eso dice Benedicto XVI, el corazón de la redención es conformar la voluntad humana a la voluntad divina y no hay nada más. La lucha en el Monte de los Olivos es la lucha por esta verdad y es nuestra lucha. Así que no nos asustemos si hay una lucha en nosotros como la hubo en el Monte de los Olivos aquella noche en el corazón de Jesús. Pero ya sabemos el camino. Si aparece esta lucha, el camino es doblar la rodilla y orar. Con este contenido, hágase tu voluntad. Y el segundo texto que recoge Benedicto XVI es el martirio de San Esteban, que Lucas nos relata en los Hechos de los Apóstoles y como si Lucas fuera un paradigma para nosotros. Perdón, Esteban fuera el paradigma para nosotros. Esteban ora como el maestro oró en el Monte de los Olivos y dice que se arrodilló y que dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, que es parecido a la oración de Jesús en la cruz, ¿eh? Perdónales porque no saben lo que hacen. Dice Benedicto XVI que este arrodillarse de San Esteban es introducirse en la oración de Jesús, es un gesto cristológico, técnicamente se llama así. Cada vez que nos arrodillamos es un gesto cristológico. Estamos introduciéndonos en la oración de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos orar. No sabemos orar, aunque seamos contemplativas. Y cada día tenemos que volver a aprender. Cada día. ¿Y cómo aprender? Uniéndonos a la oración de Jesús, en su gesto y en su contenido. El gesto, arrodillarse. El contenido, hágase tu voluntad. Y luego hay otro tercer pasaje que Benedicto XVI va a profundizar mucho. Yo solamente lo voy a tocar por encima para que podamos ver otros gestos, pero es el himno de Filipenses 2, 16, 11, que es un himno prepaulino, es decir, en la carta a los filipenses, Pablo lo nombra como un himno que canta la comunidad, pero Pablo la ha recibido. Se supone que es un himno que los apóstoles lo tenían en su comunidad y lo rezaban con frecuencia. Por eso es un himno prepaulino. Entonces es importantísimo para nosotros porque es leer este himno, rezar con este himno, es rezar como rezaba la comunidad primera. La primera, recién muerto Jesús, los primeros pasos de los primeros cristianos. Entonces es unirnos a nuestras raíces. Y este himno presenta a Cristo como el primer Adán, perdón, frente al primer Adán.
Mientras el primer Adán intenta llegar a ser como Dios con sus propias fuerzas y por eso coge del fruto y come con sus propias fuerzas, Cristo se humilla hasta la muerte de cruz sin ninguna fuerza. Se ha arrodillado, es decir, ha dicho, yo no tengo fuerza, me he desprendido de mi dignidad divina totalmente. Por eso hágase tu voluntad, es decir, de ti viene la fuerza, de mi Padre viene la fuerza. Y en este total despojo de su fuerza nos presenta que es la humildad. Dice Benedicto XVI que esta humildad de Jesús en la cruz procede del amor. Para saber si es una humildad verdadera o una humildad falsa es ver si procede del amor o si procede del quedar bien. Si procede del amor, dice Benedicto XVI, es la humildad de Cristo. Y dice, esto es lo verdaderamente divino que tiene Jesús en la cruz. La humildad divina, que no tiene ningún hombre, sino la recibe de Dios. Y esta humildad le otorga el nombre sobre todo nombre. Fijaos, dice Benedicto XVI, no es un despliegue de poder el que le va a otorgar el nombre sobre todo nombre. Es la humildad que brota del amor, es el haber doblado la rodilla. Y por eso, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, no, Jesucristo es Señor. Es decir, se ha unido al Señor en su humildad, a su Padre, a la voluntad de su Padre. Por eso dice Benedicto XVI, caer de rodillas ante la cruz, que lo hacemos en el Viernes Santo, es el gesto humilde que nos introduce en el verdadero camino de la vida. Reconocer en el crucificado a Dios que me ama y que vence la muerte es lo que decimos cuando nos arrodillamos. Y un montón de cosas más, pero esto es lo principal que Benedicto XVI quiere que vayamos asimilando en eh, en este libro sobre el espíritu de la liturgia. Luego nos trata un segundo gesto, postrarnos, que tiene también sus raíces bíblicas. Proskinein en griego significa caer rostro en tierra ante el poder de Dios o adorar también, que aparece en el Antiguo Testamento en muchos sitios, pero por ejemplo, Benedicto XVI le llama la atención Josué. Antes de la conquista de Jericó, ve al jefe del ejército de Yahvé que le dice quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado, ¿no? Y entonces él se postra rostro en tierra, se quita las sandalias y adora el poder de Dios. Antes de Josué también Dios en la zarza ardiente le había dicho a Moisés quítate las sandalias, también. Dice Benedicto XVI que es un gesto, atención, porque estos los adoradores lo utilizan mucho, el postrarse rostro en tierra, postrarse en el suelo. Es un gesto de acercamiento a Dios, con reverencia y respeto, es decir, reconociendo su autoridad. Y reconocer la autoridad en Dios es reconocer que Él me levanta. Autoridad significa eso, levantar, elevar, hacer crecer, ¿no? Por eso últimamente se ha puesto de moda tantas conferencias, ¿no? Sobre la autoridad. Y pues la autoridad es el que hace levantar, el que hace crecer, ¿no? Al otro. Pues
Cuando yo me postro en el suelo, reconozco que el único que me hace levantar, el único que tiene autoridad sobre mí y que me eleva, es Dios. Me eleva sobre todo lo que me aplasta, sobre todo lo que me está destruyendo, ¿eh? En el Nuevo Testamento eh, hay muchísimas citas que podríamos decir, pero Benedicto en Belén, en el encuentro con el resucitado, en montones de sitios, pero Benedicto XVI quiere centrarnos en la liturgia y dice, quiero señalar dos ocasiones en que es importante este gesto de postrarnos, el Viernes Santo y la consagración del orden sacerdotal. El Viernes Santo, que es el día de la crucifixión, cuando entra a los oficios el sacerdote, ya os recordáis que es en silencio, sin cantos, y se postra, ¿eh? Se postra un rato antes de levantarse y comenzar el oficio. Dice, esta es la expresión adecuada del estremecimiento por lo que acaba de ocurrir, la muerte de Cristo por nuestros pecados. Es decir, el sacerdote al postrarse y toda la asamblea unida a él, aunque no se postre, pero se une a ese gesto, reconoce que tiene el corazón estremecido, porque Cristo ha dado la vida por sus pecados, no por los pecados de la generación pasada, por los de hoy, por los míos de hoy. Y, y con este rostro en tierra, reconocemos dónde estamos y lo que somos. Seres caducos que solo Dios puede levantar. Por eso postrarse es reconocer que la cruz es la zarza ardiente y el lugar donde arde sin consumirse el amor de Dios. Por eso me postro, reconozco que no hay nadie que me pueda levantar como el amor sobre todas las dificultades de la vida, como el amor de Dios. El amor de Dios me levanta de todo abismo donde yo haya caído. Y lo mismo en la consagración sacerdotal, este gesto de postrarse los sacerdotes que están siendo consagrados, los diáconos que están siendo consagrados sacerdotes, mientras toda la iglesia canta las letanías de los santos, expresa la incapacidad de esa persona para llevar a cabo la tarea sacerdotal de Jesucristo, a la que se va a unir. Pero confía en la fuerza de Dios y en la oración de la asamblea, que le está abrazando en ese momento a través de las letanías de los santos, como un gesto de orante de consolación, de querer animar a esa persona que es débil a que confíe en la fuerza de Dios. También las monjas y los monjes de vida monástica nos postramos en la profesión solemne, mientras la comunidad está cantando las letanías de los santos. Es esto, es decir, yo soy débil, pero confío en la fuerza de Dios. La tercera postura es estar de pie o estar sentado en la liturgia. El estar de pie en el Antiguo Testamento es la postura clásica diaria del hebreo para orar. El hebreo ora de pie. Ana, por ejemplo, la madre de Samuel, cuando está en el templo pidiéndole a Dios un hijo con lágrimas, no está arrodillada, está de pie. Es la postura típica del hebreo. En tiempos de Jesús, el estar en pie era la postura habitual de todo judío y entre los cristianos es la forma pascual de orar. Los primeros cristianos, cada vez que se ponían de pie para orar, hacían presente que Jesucristo había muerto y resucitado. Era la forma pascual de orar. Por eso el Apocalipsis dice que el Cordero degollado está en pie.
Y la asamblea celestial que describe el libro del Apocalipsis está en pie. También hay momentos en los que se postran ante el Cordero, ¿eh? Pero la asamblea en oración está en pie. Es la postura pascual. Así que ya nadie nos puede equivocar. Cada vez que nos ponemos en pie en la Eucaristía, estamos diciendo Jesucristo ha resucitado, pero lo estamos diciendo en vez de con la lengua, con todo el cuerpo, porque todo mi ser está orando. Ya el canon 20, dice Benedicto XVI, del Concilio de Nicea, fijaos, 325, el siglo IV, ya prescribe que durante el tiempo pascual los cristianos deben estar en pie en lugar de arrodillarse. Los primeros cristianos durante el tiempo pascual nunca se arrodillaban, porque hacían presente la victoria de Jesucristo. Y el arrodillarse no era propio del tiempo pascual. Fijaos cómo el pueblo de Jesús, el pueblo de Israel, oraba con todo el cuerpo. Los primeros cristianos, los discípulos de Jesús, los apóstoles y los primeros cristianos, Pablo, su comunidad, la comunidad de Santiago en Jerusalén, oraban con todo el cuerpo. Cada gesto tenía un contenido espiritual. Esto es lo que Benedicto XVI quería que el pueblo de Dios lo recuperara y se formara en este sentido. Y esto es lo que quiere el Papa Francisco con mucha fuerza desde que nos ha escrito la carta apostólica Desiderio Desideravi, que si me da tiempo al final, os leeré algo sobre el silencio en la liturgia de él. También este estar en pie, además de ser un gesto vencedor de la muerte, porque dice Esteban, veo el cielo abierto, cuando está siendo lapidado, veo el cielo abierto y el Hijo del Hombre en pie a la derecha del Padre. Ve a Jesús en pie, victorioso, venciendo sobre la muerte. Nosotros en pie estamos diciendo, Jesús conmigo y yo con Jesús, unido a Él, venzo a la muerte. También había un segundo sentido de este estar en pie. Era la expresión de la disponibilidad. Estoy en pie como el pueblo de Israel estaba en pie durante la cena pascual porque iba a pasar el Señor para sacarlos de Egipto en aquella noche en la que iba a matar a los primogénitos y entonces estaban en pie, es decir, dispuestos con la cintura ceñida, dispuestos a salir cuando Dios diera la señal. Por eso estar nosotros en la liturgia de pie, es decir, estoy dispuesto también a que cuando tú vengas yo salga a tu encuentro. Y hoy vienes. Vienes en tu palabra, vienes en el pan, en el vino, vienes en la homilía, vienes a través de una oración. Hoy vienes a mí. Por eso yo estoy dispuesto para salir a tu encuentro y escucharme. Perdón, y escucharte, porque sé que no me has abandonado. En la muerte no me has abandonado. En la dificultad no me has abandonado. Y sentado es un gesto más reciente en la liturgia, ¿eh? Y es signo de recogimiento y escucha. El de estar en pie es victorioso, el de sentarme es ahora estoy atento, recogido, escuchando lo que tú quieres decirme, porque me paro, no tengo prisa. Me paro, me siento para salir al encuentro porque tú vienes a mí. No tengo prisa de estar con Dios 2 minutos y salir corriendo porque tengo mucho que hacer, sino que me siento porque quiero entretenerme contigo, entretenerme con Dios, sin urgencias, sin preocupaciones, sentado. Esto es lo que queremos decir cada vez que nos sentamos en la liturgia.
Y un cuarto paso es una serie de gestos pequeños que Benedicto XVI trata. Dice, el gesto más antiguo de oración en el cristianismo son las manos extendidas a lo alto. Aparece en las catacumbas, en una pintura de, de las catacumbas que se llama La Orante, que es una mujer en pie con las manos extendidas hacia lo alto, que es gesto de paz, ausencia de violencia, por eso extiendo las manos, es decir, que no te voy a agredir. Es un gesto de paz desde los primeros cristianos, por eso lo dejaron pintado en las catacumbas. Mm, Abro las manos extendidas hacia lo alto porque quiero unirme a Dios y a los hombres en paz, sin agredir a nadie. Y es un gesto también cristológico porque nos recuerda que Jesús extendió las manos en la cruz, amando a Dios y a los hombres. Son los dos brazos extendidos, Dios y los hombres, y a todos abrazó. Cada vez que levantamos las manos, por ejemplo, para rezar el Padre Nuestro, es esto lo que estamos queriendo decir, a la vez que con nuestros labios, también con nuestras manos y nuestros brazos. Y juntar las manos. ¿Qué quiere decir juntar las manos? Que es un gesto más medieval, es un gesto quizás del sistema feudal. Los estudiosos dicen que aproximadamente en esta época sería cuando aparece, porque cuando se otorgaba un feudo a alguien, éste ponía las manos juntas entre las manos de su señor. Y con este gesto decía, tú eres mi señor, confío en ti y en tu fidelidad. Así que cada vez que juntamos las manos, estamos diciendo, pongo mis manos en las manos del Señor. Confío en ti, sé que eres fiel. Mucho más que un señor feudal, porque es mi padre. Pongo mis manos en las manos de mi padre, aunque el origen del gesto sea en este tiempo. Y dice Benedicto XVI, junto con las manos va nuestro destino. Cuando junto las manos, por ejemplo, para comulgar, ¿no? Algunas personas juntan las manos. Cada vez que junto las manos digo, mi destino está en tus manos, Señor. Confío mi vida a tu vida, a donde tú la quieras llevar. Estos pequeños gestos, aunque os parezcan tonterías, nos ayudan a unir corazón y cuerpo y mente y boca y unir todo nuestro ser para orar al Señor. Después viene el gesto de la inclinación profunda, que es un gesto muy típico de los monjes y monjas, sobre todo benedictinos cistercienses, ¿eh? Una inclinación profunda. Cuando se proclama el Evangelio, nosotros en vez de hacer la señal de la cruz, hacemos una inclinación profunda como un gesto autorizado para nuestra liturgia, ¿eh? Pero cualquier persona, cualquier cristiano puede entrar en la iglesia y hacer una inclinación profunda, doblarse la cintura, ¿eh? Es el gesto que hizo el publicano en el templo. Ya existía este gesto en el judaísmo, en donde se implora eh, a Dios que nos levante y nos haga capaces de enfrentar la lucha de la vida. Es un gesto de inclinarse el hombre ante Dios para expresar un amor humilde. Es decir, yo te amo, pero no te amo desde la prepotencia, desde mi multiplicidad de servicio, desde todo lo que hago porque soy muy bueno y me entrego perfectamente a la caridad de todos los hombres, sino que yo me inclino porque
reconozco mis deficiencias, pero te amo. Es algo así como cuando el resucitado le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y a la tercera es cuando Pedro dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Es decir, se inclinó profundamente. Tú lo sabes todo, es decir, yo reconozco mi miseria, pero yo te amo, sabiendo que mi amor será con deficiencias, con límites, porque soy limitada. Pero los ojos de Dios no están puestos en los límites, están puestos en el corazón. Por eso Dios ve nuestro corazón. Y por eso vio el corazón de Pedro cuando le dijo, tú sabes que te quiero. Un último gesto que algunas veces utilizamos en la liturgia es golpearse el pecho, que era un gesto, según la historia de la liturgia, muy querido en el norte de África, sobre todo en la zona de Argelia, por la comunidad de San Agustín. Algunos tan exageradamente se golpeaban el pecho que hay un sermón de San Agustín que dice, no os golpeéis tanto. Lo importante que tiene que quebrarse y golpearse es el corazón, no tanto el gesto. El gesto hay que hacerlo, pero no con exageración, ¿no? Bueno, con este gesto es impresionante. Benedicto XVI hace una explicación muy bonita para decir una única idea. Con este gesto nos señalamos a nosotros mismos como pecadores y dejamos, aunque sea por un minuto, de señalar a los demás, aunque sea al inicio de la Eucaristía, ¿no? En el yo pecador, ¿no? Cuando reconocemos, el sacerdote dice que reconozcamos nuestros pecados antes de celebrar estos sagrados misterios, por lo menos ahí, yo pecador, es, aunque sea un segundo, porque lo normal es que estemos siempre señalando a los demás. Bueno, que cada vez que hagamos este gesto le digamos al Señor, enséñanos a, a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Es decir, enséñanos a señalarnos solo a nosotros mismos y no a los demás. Y por último, Benedicto XVI habla de la voz humana y dice que en la liturgia hay un diálogo precioso entre el sacerdote, que representa a Jesucristo, y la asamblea que le responde. Es un diálogo entre el esposo y la esposa, en las distintas formas, en las lecturas, en el Evangelio, en el comentario a la palabra, en el canto, siempre hay un diálogo entre el esposo y la esposa y un ir respondiendo. Por eso dice Benedicto XVI, estamos llamados a estar atentos en la liturgia a este diálogo, para no responder eh, mecánicamente, sino cada vez que digamos amén, cada vez que digamos el aleluya, cada vez que digamos y con tu espíritu, ¿no? Cada vez que respondamos, seamos conscientes de que no somos una sola persona, somos un pueblo entero que está respondiendo, uniéndose, dice Benedicto XVI, como un solo hombre orando. Toda la asamblea orando como una sola esposa. Y además del diálogo esponsal, es importante el silencio, que forma parte de la liturgia y que no es una simple pausa. Hacemos una pausa porque estamos muy cansados, hemos hecho muchas cosas y ahora nos sentamos, sino que tiene su significado. Es un silencio común, porque es un silencio todos a la vez. Y por tanto, dice Benedicto XVI, es una acción litúrgica común. Por tanto, es una oración común, el silencio que,
que guardamos sobre todo en dos momentos litúrgicos, dirá él, sobre todo después de la homilía, que siempre se guarda un breve silencio, y después de la comunión. Con este silencio nos ponemos en camino desde nuestra vida cotidiana hacia el Señor. Nos ponemos en camino desde lo que nos está pasando hoy hacia el Señor, hacia lo que nos ha dicho a lo largo de toda la celebración, a lo largo de la liturgia de la palabra, de la homilía del sacerdote, y entonces nos callamos, estamos en silencio, recogidos, para ver qué nos quiere decir el Señor en nuestra vida y ponernos en camino a hacer, actualizar aquello que nos está diciendo. Pero de este silencio, el Papa Francisco habla bellísimamente en la carta apostólica Desiderio Desideravi. Y es lo último que os voy a leer para que nos vayamos un poco motivados a de verdad en cada liturgia los gestos nos vayan enseñando y nos vayan haciendo más cristianos, cada vez más. Dice el Papa Francisco que es necesaria una dedicación diligente a la celebración, dejando que la propia celebración nos transmita su arte, porque con los gestos y las palabras, la celebración pone en orden o pone orden en nuestro mundo interior, haciéndonos experimentar sentimientos, actitudes, comportamientos en la celebración. Si tú te callas, si tú escuchas la palabra, pero haces silencio, y cuando comulgas haces silencio para ser consciente de que has tomado el cuerpo y la sangre de Cristo realmente, eso va a generar sentimientos de agradecimiento, de gratitud, de alegría, va a cambiar tu comportamiento, la agresividad desaparece, etcétera. Pero si tú vives ese silencio, y dice el Papa Francisco que entre los gestos rituales el silencio ocupa un lugar de absoluta importancia porque es el símbolo de la presencia y de la acción del Espíritu Santo que anima toda la celebración. Es decir, en cada vez que hacemos el silencio, estamos reconociendo que el Espíritu Santo está aquí hablando, está aquí actuando. Y entonces el silencio mueve al arrepentimiento y al deseo de conversión. Porque muchas veces salimos de la Eucaristía o de la celebración de tercia, de laudes, de vísperas, y vamos tan enfadados como entramos? Porque no ha habido un deseo de conversión en ese silencio que se nos ha dado. El silencio suscita la escucha de la palabra y la oración. Nos dispone a la adoración del cuerpo y de la sangre de Cristo. Sugiere a cada uno en la intimidad de la comunión lo que el Espíritu quiere obrar en nuestra vida para conformarnos en el pan partido, para que podamos partirnos en la entrega de cada día. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos partimos gozosamente? ¿Por qué todavía hay queja y lamento en nuestro corazón? Porque no ha habido este encuentro en la intimidad del silencio con Cristo vivo en el sacramento. Dice el Papa, por eso estamos llamados a realizar con extremo cuidado el gesto simbólico del silencio, porque en este gesto el Espíritu nos da forma, la forma de Cristo. Y es eso lo que hemos dicho en el bautismo, conformarnos con Cristo. Aceptamos en el bautismo ir siendo conformados, tomando la forma de Cristo, pero tenemos que dejar actuar al Espíritu Santo, etcétera. Bueno,
He leído el número 52 de la Carta Apostólica, pero en el 53 habla del arrodillarse, etcétera. O sea, toda la Carta Apostólica Desiderio Desideravi es impresionante para nuestra formación en la liturgia. Y ya con esto os dejo. Aquí termina la clase. Que ha querido ser tanto la anterior semana como esta, una aproximación a la vivencia de la liturgia de cada día, y en lo cotidiano de nuestra vida, llevar la fuerza de Dios que recibimos en cada celebración. Bien, y